Con un rugido que retumbaba en la niebla, los forjados en la tormenta corrían ladera arriba por el promontorio de plata helada que conducía al altiplano rocoso. Era un camino traicionero. La plata era lo bastante blanda para poder clavar espadas en su superficie y afianzar la subida, pero en algunas partes la ola solidificada no era más gruesa que una coraza. Aquí y allá los pies acorazados la traspasaban, y algunos guerreros se precipitaban al vacío y acababan pulverizados contra el recio mar de metal. Aun así, con energía renovada ante la perspectiva de recuperar Galmarad, las huestormentas no cejaban en su avance. A cada minuto otro ciento completaba la subida y se reunía bajo la fortaleza sobrenatural. Bandos y tostos estaban en un brete. Cada instante que pasaba era más tiempo que Efrix usaría para preparar sus hechizos y aprestar sus ejércitos. Por otro lado, los forjados en la tormenta debían aguantar y demorar su asalto mientras reunían una fuerza suficiente para atacar la fortaleza. Un quejido siniestro se propagó desde el reino portal tachonado de cristales que se alzaba por encima de lo más alto de la ciudadela. Todos y cada uno de los forjados en la tormenta podían sentir las energías nocivas que había tras ella, y les ponía la piel de gallina, como si un millar de ojos odiosos se clavaran en ellos. La puerta cruzaba la realidad misma y daba a un reino de demencia cristalizada. Al translocalizar la fortaleza sobrenatural desde la ciudad destrozada hasta el Gran Crisol, Efrix había tratado tanto de mantenerla lejos del alcance de los ejércitos de Sigmar como de situarla junto a un portal que ya desembocara en los dominios laberínticos de Thench. Bandos y sus guerreros aguardaban frente a la imponente muralla de cráneos que formaba el perímetro exterior de la fortaleza sobrenatural, con la puerta de los fragmentos brillando sobre ellos. Destellaba cada vez más rápido, y el quejido agudo se tornó rápidamente en un chillido, y luego en una cacofonía de gritos. Los cristales incrustados en la puerta se liberaron en un instante, parpadearon formando un mosaico de luz, oscuridad y fuego warp, antes de configurarse en extrañas formas físicas. El terrible aullido era cada vez más fuerte, y el portal se ensanchaba cual enorme bocaza repleta de colmillos cristalinos de alguna bestia celeste ignota. Una galerna de energías etéreas surgió del interior de la puerta de los fragmentos. Ráfagas mutadoras enturbiaron el cielo, y caras burlonas parloteaban y vomitaban las semillas de la locura. Las legiones de Thench se unían al combate. La cruzada de Mano Martillo no sólo habría de enfrentarse a los habitantes mortales de la fortaleza sobrenatural, sino también a la hueste de un dios oscuro. «Dejadme a aquel que llaman Bandus», dijo la figura de rostro de calavera. «Es todo tuyo», dijo Efrix. «Debes contenerlos, Skull, tanto si tus aliados daemoníacos te ayudan como si no, pero no estarás solo. Tron, lleva tus carros a la brecha y mata a tantos como puedas». El rey Tron asintió. Los señores de la guerra se miraron con mutuo desdén y abandonaron la sala. En las tinieblas se oyó el leve sonido de rozar de plumas. «Distracciones», comentó Efrix. «La galerna daemoníaca debería frenar a nuestros invitados». «Debería», asintió el daemonio bicéfalo que salía de las sombras, «puesto que yo soy quien la ha invocado, tal y como invocaré el Arcanabolum. Lo usarás para conjurar la inversión lunar y zafarnos así de la presa de la plata». «¿La inversión? ¿No me matará su energía? ¿Qué has visto, oráculo?» «Sigmar ya aprendió que ni siquiera él escapa a la influencia de Thench», dijo Kairos Tegedestinos, al tiempo que hundía una larga garra en el ojo izquierdo de Efrix. Los tres ojos del mago brillaron súbitamente con una tenue luz verde. «Ya va siendo hora de recordárselo». Las falanges de las huestormentas se zambulleron en la galerna daemoníaca, donde cada paso era una ordalía. La magia de la puerta de los fragmentos les fustigaba con garras etéreas, y no cesaba de atraer daemonios que arrojaban ráfagas de fuego warp desde las almenas.
o que se precipitaban ellos mismos en llamas desde las alturas. La tempestad de Sigmar atronaba en el cielo, pero sin los Lores Relictor para canalizarla, aquellos truenos no eran de ayuda. La fortaleza sobrenatural también estaba pasándoles factura. Los grabados de daemonios hablaban a los forjados procedentes de Chamon, volviéndoles locos con el relato de los tormentos infligidos a su pueblo. Los guerreros caídos no ascendían al reino celestial, sino que sus espíritus quedaban atrapados en las calaveras de cobre que servían de conductos para la magia oscura de su dueño. Aquí imperaban las funestas energías del caos. En lo alto de la espinosa torre del homenaje, en el corazón de la fortaleza, tenían lugar más maldades. Efrix, el noveno discípulo, conjuraba a criaturas del más allá con magia negra, mientras su maestro oscuro, Kairos, acechaba en las sombras, ocupándose de sus propios ritos más insidiosos y sutiles. Desde los muros del torreón se podía ver cómo la tierra sobre la que estaba edificada la fortaleza burbujeaba y hervía. Los anillos de un Arcanabolum se alzaron de entre aquella montaña metálica, brillantes por el calor del hechizo que los estaba arrancando de los mecanismos invisibles de la realidad. El oráculo daemoniaco dio una orden secamente, y Efrix se aproximó tanto al Arcanabolum que su túnica empezó a humear y quemarse. El mago no se amilanó por la tarea encomendada, pues con el peligro tan cerca, Kairos había usurpado totalmente la voluntad de su peón. Efrix comenzó la inversión lunar. Su espalda se encorvaba y sus miembros se marchitaban a medida que el hechizo iba drenando su energía vital. Las emanaciones del hechizo apresaron a la luna del alquimista en el cielo. Su lento pasaje por el firmamento se ralentizó, se detuvo y, haciendo caso omiso del grito de protesta de la realidad, se invirtió. El eco de las risotadas se propagó por toda la fortaleza. Cuando la luna volviera a licuar el metal, el altiplano quedaría libre de su argéntea presa. Al canalizar la magia de la tormenta, que crepitaba en los espíritus de los favoritos de Sigmar, Efrix trasladaría su trofeo hasta el reino del caos, fuera del alcance del dios rey para siempre. Las huestormentas seguían pugnando entre los daemonios que arrojaban fuego y los carros voladores, temiendo que se les agotase el tiempo. Aunque los daemonios de Zench no eran rival para los forjados en la tormenta en cuerpo a cuerpo, las llamas mutágenas que disparaban calcinaron a muchos. El lord castellano Canlaus de los Vengadores Celestiales halló una muerte atroz cuando, al saltar a un lado para derribar a un heraldo de su disco volador, atravesó una ráfaga de fuego Warp. El guerrero, desgañitándose de dolor, explotó en esquirlas de sangre cristalizada. En el interior de la galería del castigo, delimitada por estacas, las huestormentas se vieron asediadas por una horda de daemonios saltarines de cuerpo sinuoso, que vomitaban torrentes de fuego Warp. Las llamaradas redujeron un séquito de diezmadores a cenizas doradas. Una docena de martillos de Sigmar cayeron cuando Rey Tron y un trío de carros bestias destripadoras surgieron de un rastrillo abierto, segando enemigos en un baño de sangre. Casi simultáneamente al paso de las máquinas de hierro, las calaveras de los muros atrapaban los espíritus de los forjados muertos. Mientras la lucha se encarnizaba, las filas de los forjados en la tormenta mermaban. La energía del rito de translocación hacía temblar la fortaleza sobrenatural bajo los pies de la menguante vanguardia de Bandus. En el momento en que el altiplano se soltó de la plata, quedaban menos de 40 forjados en la tormenta avanzando entre las hordas daemónicas. Cuando los lores celestes alcanzaron el círculo interior de la fortaleza, solo quedaban a su lado un par de docenas de guerreros. Sabían que no serían suficientes. Y entonces, con un alarido de odio que se pudo oír por encima de la galerna daemoniaca, Lord Corgoskull y sus sangrejurados salieron a la carga de la fortaleza central. Lord Bandus, cuyos temores y dudas se habían transformado en furia, bramaba a sus maltrechos hermanos para que formasen. La primera oleada de sangrejurados se encontró con un aluvión de flechas. Los bárbaros cayeron al suelo, y el aire hedía la carne calcinada de sus torsos.
Una tribu de guerreros de la sangre saltó sobre los cadáveres de sus muertos para estamparse contra una cuña de liberadores. Los forjados en la tormenta mantuvieron la posición. Los martillazos de los represaliadores hacían papilla hasta los sangrejurados mejor acorazados, mientras que los ajusticiadores acribillaban a los asaltantes en cada ocasión que los liberadores les hacían retroceder. Los inculpadores hacían llover muerte desde el cielo sobre las hordas del caos. Se las vieron con las cargas suicidas de maníacos con casco que saltaban a la carrera desde los parapetos más altos, asestando cadenazos al aire. Muchos se precipitaban a su fin, pero, esporádicamente, algún flagelo se enredaba en las alas o armadura de un inculpador, y lo arrastraba a una muerte atroz junto al ensañador. Mientras que las espadas de los liberadores descuartizaban a los guerreros de la sangre, los últimos protectores dieron sus vidas para repeler a la élite mutante de Kul. Tostos y Bandus sacaron máximo provecho de aquel respiro. La carne de Sigmarita de Tostos era a prueba de toda arma mundana, y ni el bruto más sanguinario se atrevería a alzar su arma contra Bandus, mientras Kul anduviese cerca. Ambos lores celestes abrieron un sendero de destrucción en medio de los sangrejurados, a base de martillazos y espadazos. Súbitamente, Lord Kul surgió de entre las filas de la partida de guerra, con el hacha envuelta en un fuego de puro odio. Su mastín, Fauces Grises, saltó a por Tostos, y la mole del demonio golpeó fuerte. El Lord Celeste patinó en los adoquines empapados de sangre, y cayó de bruces. Al ver su oportunidad, Kul se abalanzó sobre su enemigo, descargando un hachazo que hendió el aire a velocidad de vértigo. Bandus, desesperado, desvió la furibunda cometida sirviéndose de Heldensen para mantener aquella arma funesta a centímetros de su cuello. La agresividad y rapidez de Kul imposibilitaban cualquier contraataque. Un miedo helado atenazó el corazón de Bandus al percatarse de que él y Tostos estaban solos en un mar carmesí. El traqueteo de ruedas de hierro inundó el patio cuando el rey Tron llevó a sus carros a la refriega. Tostos ya recuperaba la verticalidad. Le machacó los sesos a la bestia que iba en cabeza. El carruaje de Tron le seguía de cerca. Tron gritó triunfante al tiempo que lanzaba un hachazo contra Bandus. Kul rugió desafiante. Apartó a Kalanax de un empellón y asestó un revés a Tron. Lord Bandus saltó de la silla mientras ambos luchaban. Se escabulló y llamó a Kalanax y a Tostos para que le siguieran durante el duelo de los líderes del caos. Nadie trató de detenerles, ni los sangrejurados más frenéticos se expondrían a la ira de Kul a la ligera. Tostos hizo ademán de volver al combate, pero Bandus le retuvo firmemente por un hombro. Su misión estaba en otro lugar. Reacios a retroceder, pero agradecidos por seguir vivos, ambos se encaminaron a la puerta de la torre del homenaje. «¡Por aquí!», vociferó Tostos al tiempo que rodaba bajo un rastrillo. Bandus le seguía a lomos de Kalanax. Ya estaban tan cerca que casi paladeaban el espíritu indómito de Gal-Marad. Se oyó un ruido metálico. Un carro salió repentinamente de la puerta de la izquierda. Una figura musculosa se erguía en la plataforma, alzando un estandarte bien alto. Era el mismo hombre que había invocado la ira del propio Corne. Cientos de guerreros sangrejurados se apelotonaron tras él en la puerta. «Habremos de vender caras nuestras vidas», dijo Bandus. Tostos se limitó a hacer una mueca. «Sigmar es débil», dijo el consagrasangres. «Os lo demostraré cortándoos la cabeza. ¿Me oyes, miserable? ¡No eres nada!». El cielo se rasgó, y una docena de ardientes cometas de luz cayeron con tal fuerza que una sección del muro del castillo se vino abajo, dejando ver el horizonte argénteo. Cientos de forjados en la tormenta incandescentes formaban, con Ionus criptanacido en el centro. Una columna de electricidad brotó de su martillo y alcanzó al consagrasangres, arrojándolo más allá del muro derruido, hacia el mar de plata. Bandus gritó exultante al tiempo que lideraba la carga. Aún había esperanza. La cruzada continuaba, reforzada de nuevo por la bondad de Sigmar. Con Ionus al lado de Bandus y los hermanos de una docena de huestormentas a sus órdenes, lucharon contra demonios gimoteantes, muros de cristal viviente
y guerreros sangrejurados furiosos hasta llegar a la torre del homenaje. Los muros superpuestos de la fortaleza sobrenatural parecían infinitos, se plegaban sobre sí mismos como un laberinto. Solo Tostos tenía alguna experiencia con ellos, y aún así su conocimiento era superficial. No obstante, logró guiar a la cruzada sin extravíos en medio de la galerna demoníaca, convencido de que le guiaba la sed de venganza. Pronto, los Vengadores Celestiales se hallaron frente a la brecha que habían abierto cuando la fortaleza mancillaba Ambrook. En el patio de la fortificación central, el suelo bullía perezosamente alrededor de los mecanismos dentados del Arcanabolum. Aquel artilugio prohibido tintineaba al enfriarse con los vientos aetéricos. Su magia se había agotado con la titánica hazaña de forzar la inversión de la luna del alquimista. A su lado permanecía en pie un mago cornudo de largas extremidades, encorvado por la edad, pero aún reconocible como Efrix, nono discípulo de Zench. Tostos dejó escapar un bramido de rabia y cargó con la cabeza gacha. El mago volvió al interior de la torre del homenaje, gesticulando a su guardia de alabarderos que cerrasen el paso a los forjados en la tormenta. En menos de un minuto, los cadáveres desmadejados de los guerreros del caos estaban diseminados por el patio, y 8 corpulentos represaliadores aplicaban sus martillos en el muro de llamas que hacía las veces de portón. Haces de luz celeste se desparramaron por las oquedades abiertas en la barrera de fuego Warp. Tostos dio las gracias en voz alta, y 1 millar de gritos de júbilo le respondieron. Veían la luz de Galmarad. Todo aquel alcanzado por ella sintió sus agotados miembros llenarse de vigor. Los represaliadores redoblaron esfuerzos, pues tenían su premio al alcance de la mano. Un cántico profano les llegó desde el interior, señal de que las traperías de Zench no habían terminado. La cortina de fuego se desvaneció al fin, revelando la gloria y el horror. Habían encontrado el gran destructor. La antigua reliquia, suspendida en cadenas de magia pura, estaba rodeada por un aquelarre de 9 grandes demonios de Zench. Las monstruosidades aviarias se giraron para enfrentarse a los intrusos, retorciendo sus rostros arrugados en muecas de odio. A la cabeza de la cábala había un señor de la transformación bicéfalo, que aferraba un largo báculo y sonreía cruelmente. La puerta de los fragmentos, palpitante y envuelta en llamas, descendió atravesando el techo en forma de cúpula de la fortaleza. El tiempo se había agotado. La cámara bajo la cúpula brillaba con la intensidad del sol de mediodía por el choque de las energías mágicas de su interior. Con la fortaleza sobrenatural elevándose irremisiblemente y la puerta de los fragmentos acercándose, el reluciente martillo pronto estuvo a distancia de una lanza del portal que lo enviaría al laberinto de cristal para siempre. Los hechizos de los señores de la transformación ardían y crepitaban, aun mientras peleaban con báculos y garras. Un forjado en la tormenta tras otro tuvieron fines aciagos. Algunos se quemaron vivos, otros quedaron horriblemente transformados. Varios atacaron a sus hermanos y muchos fueron destripados o desintegrados. Pese a todo, seguían avanzando con los lores celestes en cabeza, combatiendo las ilusiones y espejismos que tejían los grandes demonios. Solo los Vengadores Celestiales pudieron abrir un camino claro, pues su cólera era tan pura e intensa como para abrasar los trampantojos que tenían ante sí. Bandus luchaba con los ojos cerrados, sabedor de que era una insensatez fiarse de su visión. Sus enemigos eran gigantes, y en un espacio tan angosto, Heldensen daba en el blanco fácilmente. Kalanax llevaba a su amo tras los pasos de Tostos, concentrándose en cubrirle las espaldas al Lord Celeste, que les despejaba el camino hasta Galmarad. El gran artefacto estaba a pocos metros tanto de los forjados como de la puerta de los fragmentos, y Kairos Tegedestino envió una columna abrasadora de llamas multicolor contra Tostos. Su fuego preternatural era tan intenso que consumía hasta la sinmarita viviente que había bajo la armadura abollada del Lord Celeste, y prendía fuego a su piel metálica. Tegedestinos carcajeaba enloquecido de júbilo ante aquel espectáculo. Alejó hasta al último forjado en la tormenta con un pulso de energía mágica,
y vociferó que el favor de Zench era solamente suyo. En la penumbra, Efrix, el nono discípulo, parpadeó recobrando el sentido, libre de la presa mental de Kairos, mientras éste estaba empeñado en la batalla. Con el rostro deformado por la cólera, Efrix tomó el báculo caído de un señor de la transformación, lo elevó por encima de su cabeza y lo descargó con toda su fuerza a lo largo del espinazo del oráculo daemoniaco. Los alaridos gemelos del demonio se oyeron por encima del estrépito de la batalla al perder el control de las energías mágicas que le saturaban. Su silueta titiló, convirtiéndose en un horror de piel rosácea, en una mantarraya voladora colmilluda, en un par de espantajos azules y en un títere de cara de luna. Bandus ya estaba moviéndose, tras haber saltado del lomo de Calanas por encima del demonio. Un horror con picos cerrados se lanzó contra él, y cayó fulminado por un rayo de las fauces de su montura. Otro quedó desintegrado por Ionus, quien sostenía su relicario con ambas manos, como el báculo de un mago. Bandus gritó triunfante, aferró Galmarad, lo arrancó de sus cadenas etéricas y aterrizó rodando. Una corona de energía crepitó por todo su ser, quemándole la mano. El señor demonio, una vez recobrado el control de sus transmutaciones, giró para señalar la cabeza de Bandus con su dedo crepitante. El Lord Celeste huyó y blandió Galmarad, con la mano envuelta en las llamas de energía que corrían por sus venas. Hubo un impacto atronador, y el brazo del demonio quedó arrancado de cuajo. Bandus lanzó otro martillazo y golpeó ambas cabezas, la una contra la otra, y luego ambas cayeron al suelo. El cuerpo del demonio se marchitó y quedó convertido en un cristal reluciente entre el polvo. Bandus lo pulverizó bajo la bota de su armadura. Toda la fortaleza se estremeció violentamente y Chamon resonó con un trueno divino. El techo de la torre se desplomó y Bandus alzó la vista para contemplar el cometa de doble cola que se cernía sobre él. Luego todo fue luz. Y así fue como el martillo Galmarad regresó a la excelsa Azir, y la fortaleza sobrenatural fue engullida por el reino del caos, librando a los valles colgantes de su maldición para siempre. Muchas sagas y banquetes siguieron. Los lores celestes que habían liderado la cruzada recibieron toda suerte de agasajos, sanaron sus heridas en las cámaras de la renovación y se loaron sus hazañas. Se narraban nuevas leyendas en los reinos mortales, relatos de salvadores que caían del cielo y de héroes que no huían jamás, fueran cuales fueran los horrores a los que se enfrentasen. En cuanto al dios rey, Sigmar no descansaba, pues había aún mucho por hacer. Recuperar su martillo le devolvió en gran medida su poder sobre la tormenta, y ésta se intensificó más que nunca. No obstante, Sigmar sabía muy bien la finalidad de un arma, que es ser blandida. Al 12º día de celebraciones, el dios rey se encaminó a la cámara extremis, abrió las puertas y despertó al ser luminoso que yacía en su interior. La guerra por todas partes estaba a punto de empezar.